qué dice Tezanos? Pues que el PSOE aumenta 5,2 puntos su ventaja respecto al Partido Popular. Todo eso a pesar de los indultos. Todo esto contradiciendo las encuestas privadas de diferentes medios de comunicación que hemos conocido recientemente, que reflejan precisamente lo contrario, que es que el PSOE baja, lógico, y que el PP aumenta. Bueno, ¿qué más dice Tezanos, del cual han pedido durante meses y meses su dimisión? Pues dice, bueno, probablemente la caída que le otorga a Podemos sea más o menos lógica, del 12 al 10, yo creo que probablemente sea mayor. A Vox le da un ligero aumento, muy ligero, pero fundamentalmente en lo que descuadra esta encuesta del CIS es en que va a contracorriente de todo lo que han dicho otras encuestas. Es que la subida del PSOE, o sea, la subida de Sánchez, porque del PSOE solo queda Sánchez como aparato de partido, es bastante inaudita y se podría considerar malversación de fondos públicos, pero como hacen con Televisión Española y con todo lo que tienen a su disposición, como intentan hacer incluso con el Consejo General del Poder Judicial, si no los llega a frenar Europa. Entonces, no es creíble. Lo que pasa es que Sánchez utiliza el poder contra el partido, lo hemos visto, y el partido al servicio del poder. O sea, el partido exclusivamente como un sistema de intereses. Cada miembro tiene una función hacia su cesarismo. Entonces a Tezanos lo utiliza para esto, para que le maquille las encuestas, para intentar que la gente vaya entrando por esos aros. Sánchez ordena cesar a antiguos directores de periódicos, estoy pensando en el que fue director del País, que él dice que ha sido una decisión... Antonio Caño. Cada decisión una decisión política, sí. Está apuntalando su poder y el manejo de las encuestas forma parte también de esta forma de agitación y propaganda para darle a entender a los españoles que en realidad la ciudadanía está muy contenta con Sánchez, con su gestión de la pandemia, con su gestión de los indultos, con cómo ha destrozado prácticamente el Estado de Derecho hasta dejarlo irreconocible. Don Roberto. Lo que tiene que hacer Casado es plantear alternativas más allá de esperar un desgaste electoral, es decir, si quiere ser una alternativa de gobierno a Sánchez y a estos años infames que estamos pasando, tiene que hacer cosas en pos, por ejemplo, de derogar la ley de violencia de género, de dar la batalla cultural, de la que han renegado, que en realidad existe, ¿no? La ingeniería social, el marxismo cultural, que está haciendo mucho daño también, sobre todo en la gente que menos cultura tiene, porque no es una cancelación. No es la cultura de la cancelación, es la cancelación de la cultura. Pues todas esas cosas donde la izquierda se ha enquistado ahí y tiene todo, hasta el imaginario colectivo de su superioridad moral, es ahí donde Casado tiene que plantear alternativas válidas y creíbles, no solamente esperar un poco como Mariano Rajoy a que el enemigo caiga por desgaste, porque le dé una insolación y acabe víctima de sus propios errores, ¿no? Y heredar el poder simplemente como le venga. Si hereda el poder pero no hace nada para revertir esta situación, va a ser otro Rajoy. No sé si es ingenuo o tonto, pero una de las dos cosas. O las dos a la vez, porque esto no entiende nada, no entiende que el nacionalismo no se va por ciencia infusa, o sea, que por hacerle masajes y concesiones y vamos a hablar y os vamos a soltar, no van a ser... ¿Qué sentido tendría? Claro, que de repente se vuelvan constitucionalistas, respeten el Estado de Derecho y a los ciudadanos de allí y todo eso es... Creer eso es una ingenuidad también que es... Porque ahora mismo les interesa vender ese discurso, pero vamos, la convivencia en Cataluña está rota desde hace mucho y sobre todo porque hay una parte de la sociedad que quiere imponerse sobre el resto de ciudadanos que no casan con esa ideología, pasándoles por encima si hace falta y buscando la muerte civil. Tengo mucho interés en conocer tu opinión a propósito de la Ley de Memoria Democrática. Si crees que es una herramienta de persecución o una ley de juegos florales para entretener y acabar cuando lleguen las elecciones poco antes con la demolición de la cruz o la exhumación de José Antonio Primo de Rivera o algo de eso, siendo que es una ley superflua, ya me imagino que me dirás que sí. Pero es que resulta que hoy ha dicho también Abascal que así que estén gobernando o en posición de influir sobre quién gobierna, van a acabar con la ley de memoria democrática. Una ley totalitaria, una ley sectaria, una ley guerra civilista y una ley anticonstitucional. Una ley que, en primer lugar, atenta contra la libertad de expresión de los españoles, pero que también atenta contra la libertad de cátedra de los historiadores. Una ley que atenta contra la base de nuestra Constitución, contra la transición, contra el abrazo colectivo, contra la concordia,
contra la mirada al futuro, que fue el regalo que nos dejaron otras generaciones. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar, es una irresponsabilidad tremenda la reescritura de la historia desde el poder y no desde la historiografía, que para eso está. Que sea el poder el que nos diga cómo tenemos que pensar y que imponga una verdad única, sobre todo cuando son políticos, la mayoría de ellos analfabetos funcionales. El español tiene las herramientas suficientes hoy en día para llegar a una serie de bibliografías. Es decir, tú puedes leer desde Piomo a Hug Thomas, que dice que la guerra civil la provocó la izquierda. No, la guerra civil es probablemente el acontecimiento del siglo XX que ha tenido más bibliografía. Hasta Paul Preston, Ian Gibson, o sea, tú puedes acceder a eso, no tiene que el gobierno imponerte una verdad oficial. Entonces, cuando fallan las herramientas culturales y sólidas, cuando falla la capacidad crítica, pues todo es maniqueo, todos son buenos y malos. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad que no lee historia, que no indaga, y entonces es muy fácil azuzar el cainismo, la discordia civil, y nos lleva realmente a la desmemoria oficial. No es una ley de memoria, es una ley de desmemoria, porque va a imponer una serie de cosas donde olviden otras. Va a explicar esa ley que Largo Caballero era un canalla que daba discursos incendiarios, o que en los años 30 el extremismo... Claro, o que amenazaba al líder de la que el extremismo de la izquierda de los años 30 no tenía nada de legitimidad, que la izquierda que hay que reivindicar es aquella de la aceptación de la monarquía parlamentaria por parte del PCE de Carrillo y no la pistolera de los años 30. O sea, van a vender solamente una parte de la historia sesgada, maniquea, como he dicho, donde los buenos son buenos y los malos son malos. No sé si van a exhumar a Primo de Rivera para fusilarlo otra vez, porque ya es ese tipo de cosas de la venganza sobre el pasado, cuando no hay nada más cobarde que querer ajustar cuentas con el pasado, cuando el pasado está ahí para que nosotros lo entendamos y en pos de eso construyamos un futuro mejor. Esto es una cortina de humo, es una serie de acontecimientos. Si de verdad quisieran hacerlo todo a la vez, lo hubieran hecho la exhumación de Franco y de Primo de Rivera a la vez, pero lo van dilapidando en el tiempo para vendértelo por capítulos, como si fuera una serie. Y acabar con la cruz, que es el gran objetivo final, como hemos deducido ampliamente. Y una de las exigencias, por cierto, de Podemos, que se trata de un elemento de cohesión dentro de lo que es esa argamasa gubernamental que son Podemos y PSOE, o PSOE y Podemos. Por cierto, al hilo de lo que decías de José Antonio Primo de Rivera, pues hombre, habrá que reconocer que es el único líder de un partido político que pagó por sus ideas en tiempos de la República antes de la Guerra Civil, porque lo encarcelaron antes de que dieran el golpe de Estado el 18 de julio. Y que a Calvo Sotelo también lo asesinaron antes del golpe de Estado. Claro, pero no está en el Valle de los Caídos. No está. El único que está allí, que tiene el pedigrí de haber sido líder de una fuerza política y haber muerto fusilado por defender unas ideas, en una interpretación de lo que es la democracia muy sui generis, es José Antonio Primo de Rivera. ¿Nos gustará más o menos? Le podrán discutir si lo exhuman de la cripta de no sé qué o lo ponen en no sé dónde, pero tiene todo el derecho a estar en el Valle de los Caídos, y eso me imagino que... Sí, además, bueno, fusilado pues, en un juicio sumarísimo, como eran entonces, sí, en ambos bandos. Y como, a pocos meses de empezar la Guerra Civil. Y como se funcionaba en los años 30, que era así, fue una sangría que desgarró España, que nosotros tenemos la necesidad de entender cómo los españoles nos matamos muchas veces por cosas que no llegábamos a comprender, porque los grandes ideales yo creo que estaban en los cuarteles y en los generales, pero no en la población, que muchas veces era una población en alpargatas y analfabeta, que le daban un fusil, se lo ponían en la mano y decían tienes que disparar contra eso. Entonces juzgar que de un bando todo el mundo era malo y del otro todo el mundo era bueno, que había una república idílica y maravillosa y que el otro era atroz y malvado y perverso, ya digo, es una forma, una cortea de miras de imponer un relato donde te dejas fuera los matices. Y en España somos sobre todo de matices, porque si algo tiene la historia de España es que es una historia muy rica y con muchas anécdotas y nada mejor que sentarse a escuchar a los mayores que aún queden vivos, que te pueden contar historias de la Guerra Civil, independientemente del bando, ¿no?, y las atrocidades que se cometieron. Pero que venga el gobierno a decirnos esto no vale, lo único que vale es lo que nosotros vamos a decir, yo eso no lo tolero, porque es una forma impositiva y autoritaria de querer legislar sobre la memoria de todos. Pobre hombre, ¿no? Pobre Coldo. Sí, inspira... además ayudó a Ábalos a ir ahí a Barajas. Que, por cierto, esto de Barajas y las maletas es gravísimo. No sabemos si quedará finalmente en algo, si se va a investigar, pero estamos hablando de un movimiento, colaboración directa con el cártel de los Soles, con el narcotráfico venezolano y el narcoterrorismo que mueve Colombia, que mueve toda la zona. Sabes que es el cártel de los Soles porque los militares allí no llevan estrellas, llevan soles, ¿no? Soles, sí. Y se llama por eso. Entonces, y Delci, que es la segunda del régimen criminal de Maduro.
el nepotismo de este gobierno, el enchufismo, se ejemplifica en figuras como Koldo, que cuando se va a su protegido, la persona que le metió ahí, que en este caso es Ábalos, pues se queda fuera, se queda en la calle y se le va de chollo. Pero es que el gobierno funciona desde hace mucho tiempo así, con enchufar a los amigos, a los conocidos, incluso a las parejas, que es algo que, bueno, nos hemos acostumbrado tanto a ello, que nos parece casi normal, ¿verdad? Que no le damos ya importancia. Bueno, pues ¿y por qué es ministra? Pues porque se decidió en su momento que iba a ser ministra porque su novio la iba a meter ahí, o lo puso lo puso como necesidad a la hora de negociar un gobierno, ¿no? Esto es como, hay un líder del socialismo murciano que se llama Pedro Saura. Le conocerán porque ha sido portavoz de la Comisión Económica muchísimo tiempo, y ahora le ha caído un buen momio. Presidente de paradores, porque para esto sirven las empresas públicas, para colocar a los amiguetes, para tal. Luego que funcionen bien o mal, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, miren, les tengo que contar. Correos. Resulta que Correos, ¿qué quieren que les diga? Unas pérdidas extraordinarias, 249 millones de euros, porque claro, ahí está uno de los grandes hacedores de entuertos de Pedro Sánchez. Eso sí, pinta los buzones con la bandera gay, las furgonetas tal, hace sellos del LGTBI, todo eso sí, muy obediente. Pero Correos, lo que se dice llevarlo bien, pues no lo lleva. Correos, Renfe, Radio Televisión Española, el CIS, es todo un caudal de dinero público que se derrocha en sueldos de los amigachos, del que quiere enchufar ahí, del pago de favores, del hoy por ti, mañana por mí, que claro, luego dicen, es que vosotros, los liberales, queréis privatizarlo todo. No, lo que queremos es que si hay algo público que al menos funcione bien y que no sea un nido de corruptelas. Pero lo de que Sánchez tiene muy claro sus enemigos, eso es irrebatible, y además él lo hace, le cueste el tiempo que le cueste. Es decir, el caso de que la venganza es un plato que le sirve frío en Sánchez es algo que se cumple a rajatabla. Además es una persona que yo creo que mide muy bien los tiempos. De hecho, el defenestrado antiguo Rasputín de la Moncloa, Iván Redondo, sabes que sus series preferidas eran House of Cards y El ala oeste de la Casa Blanca. O sea, en su imaginario colectivo tiene la política como la guerra por otras artes, ¿no?, que se decía antes. Entonces, sus enemigos él los acaba apuñalando metafóricamente siempre tarde o temprano, y caen, porque él ha visto pasar por delante suya el cadáver de sus enemigos políticos muchas veces. Un proceso invisible está fracturando también España. Que España sea Madrid, que todo esté en Madrid. Sé que es una verdad incómoda, pero señoras y señores, hay que afrontarla. Y aportaré 3 datos actualizados. 1. Madrid acoge 150.574 empleados del sector público estatal, casi un tercio del total. 2. 9 de cada 10 contratos estatales se gestionan desde aquí. Y casi el 60% de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas aquí. Tercer dato, 4.453 millones. Esas son las rebajas fiscales para las rentas altas gracias a las ventajas de la capitalidad. Es que me lo imagino en Valencia contando. Una empresa, 2 empresas con el abaco, tiqui, 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 tiqui. Chico, pero si tú tienes los impuestos al doble que Madrid, ¿por qué no gestionas bien? A ver, vamos a ver. Lo que tiene que hacer este paleto nacionalista es dedicarse a gestionar bien su comunidad. Y ahora que está de moda el delito de odio, estos son impuestos por odio. O sea, esto es, en vez de bajarlos de Valencia, quiere subirlos de Madrid. Él, y dice que las empresas que se vienen a la capital, hombre, muchas empresas están huyendo precisamente del nacionalismo catalán y valenciano, donde hay una barrera lingüística y donde le estás poniendo todas las trabas posibles, además de las trabas fiscales. Es lógico. De todas formas, cuanto más se vaya contra Madrid, está demostrado que más reforzada sale Díaz Ayuso. Entonces es como una guerra de alguien obcecado, una persona de esta izquierda nacionalista obtusa, que hay una especie de madrileñonofobia, pero que en realidad lo único que hace es... Ha llegado a llamar al gobierno Ayuso el procés transparente. Sí, bueno, sí, hay un nacionalismo... Tremendo. ¿Qué va el juego? Voy a dar una pista. ¿Quién te puede pagar 4.500 euros al mes por no hacer nada? Si te llamas Pablo Iglesias, ¿quién te puede dar esa ganga laboral para que estudies discursos de políticos? La Universidad Oberta de Cataluña.
Sí, sí, privada. ahí se ha recolocado. Universidad privada. Privada, sí, claro. Privada, pero bastante influida por los endepes que le han devuelto el do des que decían los romanos. Yo te doy para que tú me des y ahora te echo un cable porque lo necesitas y aquí tienes 4.500 para que sobrevivas. Sí, bueno, las puertas giratorias que tanto criticaban entonces. No creo que haya muchos investigadores en la Universidad Oberta o Tancada, me da igual, de Cataluña que cobren 4.500 euros al mes por investigar. Investigar como se llaman las investigaciones que hacía Rejón para la Universidad de Granada. Me temo que parecidas. Va a ser algo así, va a ser algo simbólico para justificar un sueldo y tenerlo ahí por los favores prestados, evidentemente, hacia la causa nacionalista. Pablo Iglesias, como vicepresidente, fue el que más empujó para este tipo de movimientos del proceso. Pues eso es lo que se cobra, para que ustedes se den cuenta de cómo funciona este país, tristemente. ¿Qué te parece, don Roberto, la sierra, el parador de Gredos, la sierra de Gredos? Un marco incomparable, como dicen en el fútbol. Sí, pues en ese marco incomparable es donde ha dicho Casado algunas cosas poéticas a propósito del final del gobierno Sánchez. Y como somos tantos que estamos deseándolo, el final del gobierno Sánchez, quiero acabar el programa recordando lo dicho por el tal Pablo Casado en con Gredos de fondo, que no hay paraje mejor. Él aceptó ser el mascarón de proa en el buque pirata de la antipolítica, una embarcación en la que el nacionalismo llevaba el timón y al que Podemos hinchaba las velas. Pero ahora es un barco fantasma, a la deriva, esperando la próxima tormenta electoral que lo desfondará. Por ejemplo, las medidas de gracia a los que dieron un golpe de Estado, o los beneficios penitenciarios a asesinos etarras son la muestra de la peor degradación política y moral. Oye, a ver si va a ser Campoamor el que le escribe los discursos a Casado, ¿no? El pirata Garrapata, el barco, una cosa tremenda. El pirata Morgan. ¿Quién escribe estas metáforas náuticas a Pablo Casado? Sí. Pegarían más en Cabo Trafalgar, por ejemplo. Pero bueno, es claro. Eso ya. El otro día salió friendo un chuletón con el fuego apagado. Entonces, tiene que cuidar más algunos detalles. Más allá de que el discurso en parte tenga razón, pero estas metáforas de barcos piratas y cosas así... De todas maneras, en lo que ha dicho en Gredos ante la plana mayor de su partido, a los que ha agradecido mucho la cohesión, la unidad, el trabajo, todas esas cosas que están muy bien, hay que hacer, de vez en cuando hay que hacerlas siempre, lo que ha venido a decir es que ahora estamos recuperando voto gracias a que la gente nos aprecia como un partido sensato, estable, firme, pero ilusión no brilla. No está en el programa El Barco, no va por capos. Yo creo que a la gente le provoca ilusión cualquier cosa que sea sacar a Sánchez de ahí. Entonces podría ser Casado como podría ser otro que cojan del partido, el que está de becario. Las naves vikingas producen cierta emoción, ¿no? Sí, pero a alguien que haga una batalla... Las trirremes, pero si acaso. Pero este que es un barco un poco de la Transmediterránea, el que va a Algeciras, tal. Es un barco a la deriva. Sí, poco emocionante me parece. La verdad es que ha superado 3 años, que quién lo diría, parece que fue ayer cuando sorprendentemente ganó, y han sido 3 años bastante opacados, en parte por la crisis, por la pandemia, y en parte por los líos que hereda. Claro. Había sido muy cariñoso con el pasado, ¿no? Pero de sus madrinas, que era Cospedal. Sí, pero las madrinas le llevan por muy mal camino, ¿eh? Es que es muy difícil desprenderse de un pasado como el que tiene el PP en materia de corrupción. Tiene un lastre en el barco no pirata, digamos, importante. Por cierto, a lo mejor ponen la sede en Gredos, no sé. Bueno, podría ser. Queda bonito ahí, los praos. Te inspira más para hacer las cosas bien. Y tal, sí. Bueno. Roberto, ha sido un placer tenerte en el programa. Igualmente. No me digas que te vas de vacaciones, que tengo que dejar de... No, la semana que viene todavía estaré por aquí hasta... Bueno, entonces serás de vacaciones agosteñas. Agosteñas, claro. Como un servidor. Bueno, buscar Pues nada, que te debo una taza de estas tan bonitas que han hecho con la efigie de un servidor. Ah, muy bien, para desayunar con la cara de así se te agregará la leche, si tomas café con leche. Y el café puede que también, porque aquí no nos casamos con casi nadie, solamente con nuestros invitados y porque les queremos escuchar y queremos que ustedes saquen provecho de esas enseñanzas, de esas meditaciones que ellos hacen de lo que pasa en el día a día, que a veces la verdad es que es
bastante frustrante, ¿no?